Ok, vamos. Esto es una reshima, es una nota del Rebbe. Una nota del Rebbe. Ahí Zalman justo me estaba diciendo a modo de chiste, obviamente, que hay gente que no estudia este texto, estos libritos, son como 5 o 6 volúmenes, porque se los robaron al Rebbe. Como que estaban en un cajón, y bueno, entraron a la oficina, acomodar cosas. No, el Rebbe no está más caminando ahí por la oficina y encontraron estas notas y las editaron. La original, obviamente yo no la tengo, la original posta, pero es una paginita de lo que vamos a estudiar y lo que hicieron, porque son notas que el Rebbe tomó para sí mismo. Entonces están súper recortadas, súper resumidas. Como apuntes del Rebbe, exacto. Apuntes del Rebbe. Entonces le agregaron un poco de texto. Vamos a leerlo con ese texto, que igual es corto el texto. Me pareció muy interesante. No es específicamente del 9 de Av, de Tisha B'Av, pero es de Nahamu. Shabbos Nahamu es Shabbos después de Tisha B'Av. Este Shabbos que viene ahora. Y habla de temas duros. Termina bien, pero es duro. Es duro. Ok. Estas anotaciones del Rebbe son del año 1940. En plena guerra el Rebbe estaba en Vichy, en Francia. Así está anotado acá por lo menos. Shabbos Nahamu. Evidentemente el Rebbe tomó estas notas, estas anotaciones, para después hablar en Shabbos, no sé, el Shul, apuntes propios para pensar. Ok. Este Shabbos que viene, la Haftará, la lectura de los profetas, es de Ishaya. En el capítulo 40 empieza Nahamu, Nahamu, Ami. Traducción literal, simple, consuélense, consuélense, así es doble. El profeta no suena bien poéticamente hablando, pero eso es lo que dice el profeta. Consuélense, consuélense. ¿Por qué 2 veces? Y nuestros sabios dicen justamente respecto de Eija, y en un pasuk que lo leímos hace un ratito en Eija, es interesante el pasuk, que cuando lo lees en hebreo no suena mal en Lashon Kodesh, digamos, en la lengua santa no está mal. Si hablas así en las calles en Israel te van a mirar con una cara que es un tipo realmente extraño. Espera, ¿dónde está? 3 Aleph Ges, ok. Okay, la página anterior. El pasuk dice así, en el primer capítulo, Heit Hata Yerushalayim, traducción literal, un pecado pecó Yerushalayim, al Ken Lenidah Hayasei, por eso fue apartada. Chao. Kol Mechavdeya Izilua, todos aquellos que le rendían honor a Yerushalayim, le faltaron el respeto, porque vieron su desnudez, porque ella está triste, Batalla Bajor está sentada al revés. Chao. Yerushalayim se fue al tacho. Pero el versículo empieza, Het Hata Yerushalayim. Un pecado pecó Yerushalayim. Ok, volvamos. Nahamu, Nahamu. El profeta dice, consuélense, consuélense. Explica a nuestros sabios en el Midrash sobre Eija, Het, Hata Yerushalayim. Hay un doble pecado. Hay un doble problema. Por cuanto Yerushalayim pecó doblemente, por lo tanto Yerushalayim fue castigada doblemente. Así está escrito. Y por lo tanto necesitan un consuelo doble. Entonces viene Ishaya y dice, Nahamu, Nahamu, doble consuelo. Doble pecado, doble castigo, doble consuelo. Punto. Esto es lo que dice el Midrash. Ok. Tenemos que entender qué significa un doble pecado. Es decir, Dios libre y guarde, pero la persona puede pecar 10 veces, 500 veces, 1000 veces, qué sé yo, qué cosa. Pero ¿qué es un pecado doble? Pecaste es un pecado, es una aveira, se acabó. ¿Y qué? Lo hice esto, aquello, comí lo que no tenía que comer, etc. Pero ¿cómo es un pecado doble? ¿Cómo haces una cosa doble? No se puede. Lo haces 2 veces, pero no es doble. Entonces, ¿por qué? Tenemos que entender primero que nada qué es un pecado doble y qué significa que fue doblemente castigada. No 2 castigos. De vuelta, hiciste un pecado, te corresponde un castigo. 2 pecados, 2 castigos. Pero no estamos hablando de eso. Es un pecado doble. No sé qué es. El Rebbe va a explicar. Y no sé qué es tampoco un castigo doble. Redoblado, por así decir. Que es más fuerte, yo qué sé, no se sabe qué es. Y, obviamente, ¿qué es la recompensa doble? La doble nejama, la doble consuelo. ¿De qué estamos hablando? Y cómo dependen estas 3 cosas uno en la otra. Que por cuanto hay un doble pecado, sea lo que fuera que es, hay un doble castigo, sea lo que fuera que es, ok, doble consuelo. ¿Cómo es la cosa? Que el Rebbe acá dice, mirá en tal otro lugar, mirá en tal discurso, como que son notas
que te muestran el concepto general de Tisha B'Av y del Shabbos Nahamu. Muy bekitsur, acá está el texto, pero no vale la pena ahora que nos sentemos a leerlo porque son partecitas nada más. Pero la idea es la siguiente. Todos los 15 del mes judío está la luna llena. Ese es el mes Idishe. Meses lunares, no meses solares, etc. Meses lunares. Perfecto. Entonces, nuestros sabios dicen, ¿por qué Nahamu? ¿Por qué un doble consuelo? Porque la luna está llena. El 15 del mes, Shabbos Nahamu, qué sé yo, ya pasó Tisha B'Av, ya está, listo. Todo muy lindo. Pero en la práctica, todos los meses hay una luna llena, quiero decir. No es Dav que justo el mes de Av tiene la luna llena. No, todos los meses del año. Entonces, ¿qué tiene de especial el 15 de Av, que se considera una fiesta muy especial y muy... No hubo, lo dice la Mishnah en Times, no hubo días festivos para el pueblo de Israel como el 15 de Av y Yom Kippur. Yom Kippur, ok, sos perdonado, te mandaste la 1001 y Dios te perdonó. Buenísimo, es fiesta. ¿Y 15 de Av? ¿Qué tiene de especial? Paisaje más especial. Ok. Entonces, Hasidus explica qué es lo especial de 15 de Av. Cuando vos venís del terrible descenso de Tisha B'Av, del 9 de Av, destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, sufrimientos de todos lados, entonces la levantada es mucho más poderosa. Cuando la bajada es terrible, la levantada es poderosa. Entonces el 15 de Av, que representa la levantada después del 9 de Av, es súper poderosa. Ok, esto explica Hasidus. Esto es lo que hace referencia al Rebbe, anda a mirar acá, anda a mirar allá. Seguimos. De vuelta. Tenemos que entender qué es el doble pecado, qué es el doble castigo, o el doble golpe, una cosa así, y qué es el doble consuelo. Ahora bien, para entender esto, muy interesante como el Rebbe lo explica en mi humilde opinión. La cosa es así. El ser humano, la persona, todos nosotros, somos shluchos shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam. Somos enviados de Dios en el mundo. Esto es lo que hacemos acá. Para eso existimos. Enviados de Dios en el mundo. ¿Para qué? El Rebbe acá no lo trae, porque de vuelta es una nota nomás. Pero para revelarlo a Dios, para hacer este mundo una morada para Él, para traer Moshiach. Ok, somos enviados de Dios del mundo. Perfecto. ¿Cuál es el din? ¿Cuáles son las leyes de un sheliach, de un enviado? Al respecto de un sheliach, existe un concepto, está en el Talmud, en varios lugares. Si yo te hago un enviado mío para hacer un trabajo X y vos lo hiciste todo mal, yo te puedo decir, no te pago. Yo te mandé para hacer el trabajo bien. Sos mi sheliach, no para hacer un desastre. En el texto, digamos, del Talmud, Lisekune shedartijo, en arameo, te mandé para hacer un tikkun, arreglar algo. No para romper todo. Si vas a romper todo, no sos mi sheliach. Bye bye. Yo no me hago cargo. Eso fue tu responsabilidad como ser humano que rompiste todo. Como sheliach mío tenías que arreglar algo, no romperlo. Pero está aquella de que le rompen los barriles y él no les quiere pagar. Y le dicen, pero vos tenés un hasid, tenés que pagarle igual. Ok, eso es lifnim mishur asadim. Ok, vale. Pero digamos, el din poshut, la ley simple, es hacerte cargo vos. Vos rompiste todo, yo no. Yo era tu sheliach, sí. Era sheliach para hacer las cosas bien, no para hacer las cosas mal. Ok, este es el ser humano. Ahora bien, por cuanto hay el concepto de Bejira Hofshis, de libre albedrío, todos tenemos este concepto, esta idea, entonces hay posibilidad de arruinar las cosas también. ¿Qué quiere decir? Somos shluchim de Hashem. Dios nos mandó acá para hacer el bien. Claro, pero si solamente hubiese posibilidad de hacer el bien, entonces en realidad no hacemos nada. Somos como ángeles, como máquinas, como títeres. Entonces Dios dice, ok, flaco, yo te doy la posibilidad de hacer el bien y de hacer un desastre. Yo quiero que hagas el bien, dice Dios, ¿no? Pero tenés la posibilidad de hacer un desastre. Ese desastre es el concepto de het, pecado. No nos olvidemos que empezamos con un pasuk, un versículo de Eija, het hata Yerushalayim. Yerushalayim pecó. Bien. Ese concepto de arruinar el mundo es el pecado. Bien. Ahora bien, en el concepto de pecado hay dos formas de ver la palabra pecado. Y lo más interesante, me parece a mí, es que no es que el Rebbe está trayendo tipo, Hasidut dice, esto es pshat, sentido literal, está el Rashi en el Melachim, en la Toira, pshat, sentido literal. ¿Qué significa un het? Un pecado. Una traducción de la palabra pecado es gizaron, una falta. Carencia. Claro, carencia. Me falta algo.
Esto se aprende de Bathsheba, es una historia larga, Bathsheba con David Amelech, que cuando Adoniau David estaba en la cama, era un viejo, yo qué sé, así dice el Tanaj por lo menos, 70 años, hoy en día ya no es tan viejo, pero no importa, era viejo, estaba en la cama, y Adoniau, uno de los hijos de David, se autoproclama rey. Aparece Bathsheba y le dice al rey David, hey, vos juraste que mi hijo, dice Bathsheba, ¿no? Shloime va a ser el siguiente. Y ahora este Adoniau, que no es hijo mío, no es hijo de otro, de Jaquís, este se está proclamando rey, ¿vos sabías? David no sabía nada. Ok, hay todo un proceso ahí, qué sé yo, pero el punto es que Bathsheba es la que dice que si vos, le dice a David, si vos no haces nada, tu hijo Shloime y yo vamos a ser Hataim. La palabra clave. Nos falta algo, tu promesa. No es que vamos a ser pecadores, porque vos no haces algo, yo soy un pecador, yo no tengo nada que ver, hacete cargo vos. No. Si vos no haces lo que prometiste, a mí me va a faltar algo. Hataim. Het es Gizar, una carencia, una falta. Y no un pecado como quien dice voy a hacer algo malo, voy a robar, matar, etc. Esto es por un lado. Por el otro lado, la palabra het es literal, es un pecado. Dios dijo hace y vos no lo hiciste, es un pecado. En nuestro caso, ¿a qué se refiere el concepto de una falta? ¿Cómo entendemos un pecado en lo que estamos hablando acá? Dios nos envió, somos enviados de Hashem y nosotros, entre comillas, grandes comillas, pecamos. Ok, que haces una veira, yo qué sé, por ejemplo, no se puede comer jamón. Ok, fui y comí jamón. ¿No? Ok, es un pecado. Pero esa es la traducción de pecado, de hacer algo contra la voluntad de Dios. ¿Cómo es el pecado de una falta? Que me falta algo. ¿Qué es lo que te falta? Entonces el Rebbe explica así. Estas dos explicaciones de la palabra pecado se pueden ver de la siguiente manera. La falta de observancia de Torah y mitzvos. No cumpliste las mitzvos que tenías que cumplir. Heder atikun. No reparaste el mundo. Dios te mandó acá para hacer algo en el mundo y vos no lo hiciste. No es que hiciste algo negativo, digamos. Tampoco hiciste lo positivo que tenías que hacer. Te quedaste en tu casa sentado y no te pusiste tefilin. Te quedaste en tu casa sentado y no comiste matzah en Pesach. Te dije que hagas algo en el mundo y no lo hiciste. Esas mitzvot lo llamamos en forma general tikkun. Venimos a reparar el mundo, whatever that means. Este es un concepto de het, de pecado, en términos de falta. Te falta a vos, como enviado de Dios, lo que tenías que hacer. No cumpliste tu misión. Y por el otro lado, obvio, las cosas que hicimos mal, que son pecados literales, las transgresiones. Dios dijo, no hagas esto y vos lo hiciste. Transgresión. Entonces, no solamente no hicimos lo que teníamos que hacer, sino que además arruinamos el mundo. Rahman al-Eslas, dice el rey. Dios le guarde. Interesante que, a pesar de que son notas de él, no puede escribir algo así. Él lo anotó igual. Dios le guarde. Es una cosa así. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Pero, ¿qué quiere que haga? Es decir, no solamente no elevamos el mundo a través de cumplir Torah y mitzvahs, sino que peor todavía, lo hicimos bajar. Y este es el pecado doble. Este es el concepto del doble pecado. Es decir, que, de vuelta, es en la misma peulá, en la misma actividad, no hiciste lo que tenías que hacer y arruinaste la cosa. A la vez. En una sola actividad. Este es el pecado doble. Ok, ahora tenemos que entender que es el castigo doble. Esta es la parte dura. Ahora bien, los castigos de la Torah, sabemos, es conocido esto en diferentes lugares, el objetivo del castigo de la Torah no es el castigo. ¿Te portaste mal? Te voy a dar. No sirve para nada. El castigo, el tajlis, es gesed. Bondad divina, ¿no? Limpiar la suciedad que genera el pecado. Kapara, exacto. Que la palabra kapara significa kinuach, limpieza. Eso es kapara. Se traduce como expiación, y está bien la palabra, pero el concepto es limpieza. La neshom, el alma se ensucia cuando pecamos, hay que limpiarla. ¿Cómo decís? Postre. Sí. Se usa, de hecho, también para kinuach japé, es limpiar la boca de la comida. Es eso, ¿ya? En otras palabras, ¿qué significa limpiar la suciedad del pecado? Que la persona sea apreciado por Dios como antes del pecado. Y esto es como dice el Talmud. Esto es una cosa amplia, pero básicamente el Talmud en Makkos habla de justamente Makkos, de latigazos, los latigazos. El Talmud dice algo muy interesante. Una vez que una persona recibió, lamentablemente la sociedad moderna no funciona así, pero estos son, digamos, nuestros problemas como seres humanos. El Talmud dice, una vez que una persona recibió su castigo de latigazos, es tu hermano igual que antes. Tenés prohibido
Decir, pero este tipo, yo me acuerdo cuando estaba en la plaza le dieron con todo. Con este yo no hago negocio ni loco. Sí, o sea, Está prohibido. un reo que sale de la cárcel. Andá a decirle a la sociedad, y a nosotros, yo no estoy hablando mal de nadie, nosotros tenemos lo mismo. Andá a decirle a la sociedad, tomalo como empleado. Es una escoria. Es una escoria. No, güey. No, es una escoria. No, gracias. Es un problema muy grande. Porque no se rehabilita. Ok, de acuerdo al judaísmo, eso no es así. O no debería ser así. Ponele, sí, lo expresé mal. No debería ser así. Una vez que recibió su castigo, ya está limpio totalmente. 100%, es un tzadik. Literalmente. Ok, no estamos hablando de los tzadikim, rebey, no, pero es un tipo que cumplió, ya está. Y esto es un golpe, entre comillas, stam, simple. Es decir, te voy a limpiar de tu roña. Estás sucio, porque pecaste, te voy a limpiar. Este es el primer golpe, por así decir. Pero existen castigos en la Toira. Antes estábamos hablando que el tajres, el objetivo es la limpieza, gesed. Pero hay castigos en la Toira que impiden la observancia de Toira y mitzvahs. ¿Qué mal? Dios te castiga, Dios le guarda, la persona lo castiga impidiéndole acercarse a Dios. Sí. Es algo terrible. Es Maimónides, sí, es Pashut. No hay Hidushin. Le quita la posibilidad sí. de ayuda. Por ejemplo, dice el Rebbe, una persona, dice el Talmud, una persona se impurifica un poco aquí abajo, lo impurifican de arriba muchísimo. Rahman al-Islam, Dios libre y guarda. ¿Qué quiere decir? Vos hiciste un pecado así y Dios te lo engrandeció. ¿Te gusta o no? O, hay que ver exacto dónde está. Acá dice Eruvin, no sé bien qué dice el Talmud, pero no importa, leemos lo que dice el Rebbe y alcanza. Todos los asuntos de pobreza que le traen a la persona que transgrede lo que Dios quiere. Entonces el tipo ponele que quería comer lo que no se podía comer, no importa, cualquier cosa. Y Dios lo hizo pobre, le está complicando la vida. Esa pobreza le impide acercarse a Dios, porque si vos decís, si yo cumplo Torah y mitzvah, soy rico, no cumplís Torah y mitzvah, sos pobre, soy pobre, ya, tómatela, no sirve para nada esto de Torah y mitzvah. Porque incluso a veces pasa, cumplís Torah y mitzvah, igual sos pobre. Y entonces, ¿para qué cumple Torah y mitzvah? Eso es porque Hashem te está quitando la posibilidad de, como decís vos, de hagas chuva. Te quita el dad. Te quita el dad. Te volviste una especie de beheima. Que al final, ¿qué quiero? O la guita, la comida, el alcohol, lo que sea. En las palabras del Rebbe, que Dios no solamente te, digamos, entre comillas, hace sufrir por el pecado, para limpiarte, sino que más aún, te ayuda para que hagas otra aveira, otra transgresión. Te hizo más prone, se dice en inglés. Propenso. Más propenso, gracias. Más propenso a que hagas más aveires. Una transgresión. Exacto. Aveira gorer es aveira. ¿Y de dónde sale eso? Es una regla de Hashem. Es loquísimo, pero es una regla de Hashem. Este es el golpe doble. Entonces el pecado doble es, hiciste una transgresión, no cumpliste lo que tenías que hacer, y transgresión. El golpe doble es, te voy a limpiar, pero además te voy a quitar la posibilidad de que hagas chuva. Todo lo contrario, vas a tener la posibilidad de hacer otra aveire. Y no te va a parecer tan loco, tan imposible. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser así? Pregunta el Rebbe. Que haya un castigo que te impida cumplir Torah y mitzvahs. Es algo loco. Hay un fortalecimiento que Hashem hace. Esto suena loquísimo. Dios fortalece en el mundo ir contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Entonces el Rebbe dice, este es el concepto de las pruebas. Nisayon. Como vamos a explicar más adelante. Es un nisayon, es una prueba. No hay otra forma de explicar. Esto es lo que el Rebbe trae acá. ¿Cómo es esto de que es un nisayon, es una prueba? ¿Por qué es una prueba? ¿Cómo funciona? El concepto de un nisayon, una prueba, es algo que trasciende totalmente la lógica y la racionalidad del ser humano. Y es como la prueba, el ejemplo, digamos, clásico, es la prueba de la Akeida, cuando Abraham tiene que atar y matar a su hijo Isaac. Al principio Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, voy a sostener mi pacto contigo y con tu descendencia después de vos. Buenísimo, voy a tener hijos. Y después le dijo, mata a tu hijo. ¿Y qué pacto? No tiene sentido lo que me está diciendo. Es algo contrario totalmente a la lógica. Es decir, el concepto de una prueba es algo que trasciende la lógica. Y por lo tanto, por cuanto es irracional, por lo tanto, a través de las pruebas,
la persona recibe una recompensa, entre comillas, irracional, no medida, sin medida. Porque esencialmente la recompensa debería ser limitada. La regla que Hashem mismo pone, mida que neged mida. Vos hiciste una buena acción y yo te pago de acuerdo a esa buena acción que hiciste, ni más ni menos. De acuerdo a las acciones de los seres humanos, que por cuanto las acciones de los seres humanos son limitadas, porque nosotros somos limitados, la recompensa es limitada, punto. Ni más ni menos. E incluso si vos querés decir que Dios te da una recompensa enorme, mucho más poderosa, digamos, valiosa, que tus acciones, y acá el trae, yo que sé lo que está escrito en los Midrashim, Shai Oilamois, que no sé ni qué es, no importa, Dios te va a dar 310 mundos, más alto, whatever, no importa qué. Bueno, claro, una gran recompensa te va a dar, impresionante. Aún así, son 310, y no 311. Está medido, tiene un límite. Y solamente a través de las pruebas es que podés romper ese límite, obviamente pasando la prueba, obviamente superando la prueba, podés romper ese límite y tenés una recompensa que no tiene fin, límites. Lo mismo ocurre al respecto de nuestra pregunta, por así decir. El concepto de los castigos que impiden, evitan que la persona haga Torah mitzvot y todo lo contrario, le da la posibilidad de hacer más aveires, ese es el castigo, más transgresiones, esto es como una prueba. Que la intención de esto es que tengas una recompensa sin límite. Que llegues a otro lado, al cual nunca podrías llegar con tus acciones, digamos, normales. Vas a llegar a una recompensa normal, que de vuelta no tiene nada de malo, porque ese es el sistema que Hashem puso. Está bien, pero ¿querés superar el sistema? Y vas a tener que pasar una prueba. En el contexto de lo que está trayendo el Rebbe, ¿cuál es la prueba? Te voy a presentar, hiciste una aveire, te voy a presentar más aveires, más transgresiones, más fácil, más copadas, más excitantes, de todo te voy a presentar. ¿Para qué? Para que lo superes. Lo que pasa es que ahí, en esa situación, viene la famosa ¿por qué? Entonces, como la pregunta, ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Y eso es donde viene la recompensa superior. Pero tenés que despertarte. Sí, claro, pero es la misma cosa. ¿Por qué estoy haciendo tanta transgresión? O sea, llega un punto donde la persona misma... Hay gente que no se da cuenta. No se da cuenta, pero esto es como esa... Porque está en un ámbito, como dice ahí, que es irracional. Es un ámbito que no puede ser explicado. Entonces también el resultado no va a ser explicado. Correcto. Te encontrás haciendo cosas que vos mismo pensaste que era imposible que llegues a una cosa así. Claro. ¿Cómo yo? No puede ser. Yo sé quién soy yo. Y ahí aparece Ahí está el irracional, lo irracional. Pero tenés que darte cuenta que está funcionando en un modo irracional de acuerdo a tu mundo, a tu vida. Sí. ¿Cómo yo hago esto? Es difícil, pero... ¿Cómo caí tan bajo? Claro. Pero un día tenés que despertar. Y si nunca te despertás... Ahora bien, ¿en qué caso se aplica todo esto de que la recompensa es medida si la persona cuida el Seider, el orden, a través de su servicio a Dios, como Sheliach, como empezamos al comienzo, como enviado de Kadosh Baruj Hu, como dijimos anteriormente, que la persona arregla, repara, tikkun, lo que tiene que hacer, etcétera, cumple Torah y mitzvot, y ahí hay un Seider, como un orden normal, haces uno y Dios te paga uno. Pero, por cuanto acá hay un pecado doble, es decir, que no solamente que la persona no cumplió su shlichus, su misión, sino que peor aún, por propia cuenta, o sea, siendo consciente de lo que hacía, hizo actividades para destruir lo que ya estaba reparado. Por eso mismo, entonces ahora, ¿cuál es la Eitzah? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo, puede reparar y tocar? Mejor dicho, tocar un nivel que trasciende el orden, para reparar lo que ya estaba, para reparar lo que rompió, tiene que trascender el Ishtalshelus, tiene que trascender todo el orden y cadena de mundos. Esto es a través de una nejama, de un consuelo doble. ¿Cuál es el consuelo doble? Una recompensa sin límite. No terminamos, falta un párrafo, pero para entender cómo es. ¿Qué es un pecado doble? ¿Qué es un golpe doble? ¿Y qué es un consuelo? Digo una porque nejama es en femenino. Se me sale la traducción al revés. Un consuelo doble. ¿Qué es el consuelo doble? El pecado doble es no hiciste en positivo lo que tenías que hacer. No solamente esto, rompiste en negativo. Bien. El castigo doble es no solamente te voy a castigar para limpiarte, te voy a impedir hacer chupa. Te voy a impedir crecer, te voy a presentar transgresiones y te va a ser difícil, ¿eh? Bien.
para poder salirse de ese sistema, que es lo que vos decías, que la persona se pregunta a sí mismo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Para salir de ese sistema, ok, entonces necesitas un consuelo doble. No hay otra forma. Necesitas un consuelo doble y algo que trascienda totalmente el intelecto, las pruebas. Y el pasar esas pruebas, obviamente tenemos la fuerza, la capacidad, etc. El pasar esas pruebas te da este consuelo doble. Para poder llegar a esto, a este consuelo doble, tiene que haber un nisayon, una prueba, que es algo que trasciende totalmente lo racional y los límites del ser humano. Que como dijimos anteriormente, si la persona vive, digamos, en su forma normal, tiene por sobre la persona un castigo que le impide cumplir Torah y mitzvot. Es loco, pero es la realidad. Entonces esto no tiene lugar en el intelecto. Esto es parte del golpe doble y por lo tanto, cuando la persona trasciende, pasa esta prueba, sea cual fuera que Dios le puso, esta prueba de que le impide cumplir Torah y mitzvot, la persona pasa a entender que en realidad su padre solamente, el rey pone etcétera. Es decir, su padre solamente está como si, parece que le está impidiendo cumplir Torah y mitzvot. Parece que le está complicando la vida. Pero la verdad es que la intención de esto es solamente que la persona despierte fuerzas ocultas que tiene en su interior, que incluso en esa situación pueda superar estas pruebas y ahí va a recibir ese consuelo doble. Y esta es la explicación de lo que dicen nuestros sabios, lo que dijimos anteriormente, que por cuanto Het Hatá Yerushalayim, Yerushalayim pecó 2 veces, fue golpeado 2 veces, Nahamu, hay un doble consuelo. Claro que es el consuelo doble. Es la recompensa sin límite. Ese es el consuelo doble. Y porque lo normal sería el límite. Entonces lo redoblado representa en este contexto lo ilimitado. Lo ilimitado. El otro era claro que era 2 y 2. Sí. El 2, acá no se ve el 2, claro. El 2 sería esa cosa que no está en forma de orden, de ishtalshelus. Sí. Lo que trasciende el orden. Sí, trascendente. Ese sería lo doble. Que hay ahí. ¿Yeah? Por cuanto hay un doble pecado, automáticamente hay un doble castigo para que después, a través de esto, venga un doble consuelo, que es el concepto de el Eiden, digamos, Blickvul, sin límites, que trasciende totalmente los famosos 300 mundos, que era algo, la recompensa limitada. Muy linda, todo lo que quieras, pero es limitado. Entonces, por eso está esa nejama, ese consuelo doble. Donde el Baal Teshuvah no está el Tzadik. Correcto, es que esto es es lo que se desprende. Que llega a un nivel En el lugar donde están parados los Balechuvah, tzadikim gumurim, los tzadikim plenos, no se pueden ni parar ahí. Esto es lo que está diciendo Rebbe. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Lo que me pareció muy interesante es esta idea del doble pecado y el doble castigo. Como que al final, está bien, es un castigo de Dios que Él te propone hacer transgresiones y te abre las puertas para que hagas transgresiones. Pero el objetivo aún de ese castigo es que vos lo superes. Es que vos despiertes de tu interior algo que vos mismo pensaste que no tenías, pero que está ahí. Lo que sucede es que para poder salir de ahí se necesita libertad de elección. Entonces el problema está, cuando hay edad, hay libertad de elección. Porque vos sabés que existe el bien y el mal, pero cuando se retira el edad, sos como una beheima, sos como un animal. Entonces es muy difícil salir de allí porque no hay elección entre nada, no se está eligiendo nada. Lo que el tipo está haciendo eso y ya está. No puede elegir. Hay situaciones en las cuales la persona lamentablemente pierde el libre albedrío. No hay libertad de elección. Es durísimo, es durísimo. Solamente aparece cuando hay edad. Cuando hay edad y hay conciencia de que existe la Torah, que es edad, ya podés elegir y haces una cosa u otra. Sí, que existe un Dios, que existe una misión, que existe todo el mismo concepto. Pero podés elegir. Pero cuando no hay edad, no puedes elegir nada. No, es durísimo. Está Es durísimo. Totalmente. Es similar a lo que Dios hace con Paro y con el faraón, cuando dice Maimónides, que le quitó la libertad de elección. Sí. Dios endurece el corazón del faraón. Sí. Pero sí, le quitó el libre albedrío. Claro. Sí, señor. Sí. Se lo quitó. Sí. Se lo quitó. Cosa que va en contra de lo que es la esencia de un ser humano. Totalmente. La libertad de elección. ¿Ya? Es complejo el sistema. Es muy complejo. Sí. Porque después de todo, Dios está esperando que te despiertes. Sí. Vos me quitaste la posibilidad de elección ahora. ¿Qué querés que haga? También de acuerdo a Larizal, hay que retirar chispa de algún lugar. Ok, eso es más profundo. Entonces, Hashem lo manda al pozo para que lo saque de allá. ¿A quién manda al pozo? Es el mal viene por manos de los malos. ¿A quién manda al pozo? Al tipo que está al lado del pozo. Pero hay que sacar eso de ahí abajo. Y
¿Quién va el tzadik? No va a bajar nunca. No Cambia, puede, que hace no corresponde. Esto y esto, lo manda al fondo y ahí saca, cuando haga teshuvá, saca